y por supuesto pues a los protagonistas del acto de esta tarde, a Gabriel Castaño por esta colaboración con el CIBRA, entre la Facultad de Humanidades y el CIBRA, al director de la película que vamos a ver, Víctor Matellano, a su productor, Ángel, ¿dónde está? Ángel, aquí, Ángel Mora, también a Guillermo Montesinos, protagonista, Guillermo, protagonista del crimen de Cuenca y protagonista, como veréis, también de este documental, y por supuesto a Gonzalo Miró, hijo de nuestra admirada Pilar Miró, y que bueno, recogerá en su nombre el premio Alice Guy que se le otorga esta tarde. Antes de dar la palabra, por lo menos a Gabriel y a Víctor, quería explicaros brevemente cómo va a ser esta sesión. Después de esta brevísima presentación vamos a bajarnos de aquí para poder ver el documental, para poder disfrutar del mismo. Después volveremos a la mesa para hacer una breve mesa redonda donde habrá algunas intervenciones ya previstas sobre la película, un debate con todos vosotros, con los protagonistas de la película y con todos vosotros, y finalmente daremos paso a la entrega del premio Alice Guy que recogerá Gonzalo Miró, y con ello concluiremos la sesión. Así que, bueno, Gabriel, si quieres. Nada, yo brevemente decir que muchas gracias a Ángel desde que me propuso la idea de poder hacer algo así y de que pudieran estar aquí, porque creo que la película El crimen de Cuenca va más allá de lo que fue una película. Estamos hablando de gente valiente que se jugó mucho por sacar una verdad hacia adelante, y la verdad es que eso llena de orgullo, porque muchas veces cuando vemos el cine que muchas veces nos gusta, un cine más acomodado, este es un cine diferente, y este documental además tiene también mucho valor porque las nuevas generaciones quizás no conocen ni lo que pasaba hace unos años, ni sobre todo la gente que se jugaba lo que se jugaba por hacer una película, en este caso todo el equipo y especialmente Pilar, que se jugó mucho más de hacer una película, y lo vamos a ver ahora en el documental, y la verdad es que por eso solo gracias. Gracias. Víctor. Buenas tardes. Estoy en nombre, digamos, del equipo y de la producción de la película. Estoy, bueno, pues el agradecimiento de que nos acojáis. Creo que es el ámbito más adecuado para poder mostrar un trabajo de estas características, porque se trata de un trabajo de investigación, por un lado, y por otro lado porque hace intracine e intrahistoria, que ha sido nuestra pretensión, ¿no? Hacer una reflexión sobre la figura de una gran cineasta y de un hecho concreto que ahora vais a ver dentro del documental. Después os diremos un poco todos los detalles, dura 80 minutos y creo que es, bueno, pues un ejercicio muy interesante, sobre todo para nosotros, el que después compartamos y nos deis vuestras opiniones. Hace 40 años se rodaba El crimen de Cuenca, se han cumplido hace muy poquito, y de alguna manera creo que os vais a poder poner un poco en la piel de lo que ocurrió hace 40 años y hace 70 años, y si lo conseguimos, y desde luego os llama la suficiente atención para ver esa gran película que es El crimen de Cuenca, habremos cumplido los objetivos. Y muchísimas gracias de nuevo. Bueno, pues muchas gracias, Víctor. Efectivamente, seguro que las nuevas generaciones que no hayan visto El crimen de Cuenca, después de ver Regresa al CEPA, tendrán interés por ver la película. Es una especie de secuencia cronológica. Pues muy bien, nos vamos a bajar y vamos a dar paso a la proyección de Regresa al CEPA. Pues vamos a dar comienzo al coloquio sobre Regresa el CEPA, y en realidad también un coloquio sobre el crimen de Cuenca. Yo, antes de dar paso, ceder la palabra, debo empezar felicitando al director, de nuevo a Víctor, al productor, y por supuesto a Guillermo, pues por esta película, porque es una auténtica labor de investigación. Yo creo que habéis hecho una labor de investigación aparte del cine, sobre el cine y esos aspectos sobre los que otros saben más que yo, pero habéis hecho un excelente trabajo de investigación sobre las circunstancias extracinematográficas que rodearon a esta película, y yo creo que habéis hecho una película con la que podemos comprender mucho mejor la fragilidad de la transición democrática nuestra, ¿no? La que se vivió en aquellos años en
en España y lo difícil que fue realmente construir esa democracia. Y en cierta medida lo que le pasa al Crimen de Cuenca y lo que le pasa a Pilar Miró es trasunto de esa debilidad, de esa fragilidad y de las deudas que yo creo que seguimos teniendo con una generación que hizo posible la transición, a pesar de que se pueda cuestionar, de que se pueda revisar historiográficamente hablando, etcétera, ¿no? Entonces, yo quiero empezar desde luego dando la enhorabuena a Víctor, a Ángel y a Guillermo por revivir esa magnífica escena final del Crimen de Cuenca, un auténtico remake de esa escena final. Para empezar, Ángel, Víctor, no sé cómo surge la idea de poner en marcha este proyecto. Gracias de nuevo y nada, espero que lo hayáis disfrutado. Sí que deciros que es una cosa que me gusta decir, es que es bastante más complejo, o al menos más complejo de lo que lo hemos visto aquí, Lo que pasa que hay un momento en el que hay que optar, cuando tienes que contar en menos de hora y media algo, para que no el público no se confunda demasiado, no se aburra, y al final quizá el que hubiese demasiados datos iba a ser la exhaustividad en este caso, y podría ir en contra, ¿no?, del mensaje. Pero en esos 2 años se solapan, hay un momento en el que se solapan 3 procesos judiciales, es decir, por un lado el militar, el civil, y por otro lado la cuestión administrativa. No se resuelve así de golpe y plumazo, es decir, con el cambio del reglamento. Es un poquito más complejo, pero nosotros hemos pensado que era suficiente contarlo así, y que a partir de ahí, sobre todo, hay un libro maravilloso de Emeterio 10 Puertas, que lo recomiendo leer, que a partir de ahí es desde el que nosotros empezamos a trabajar toda la información, que en concreto la que trabajamos fue la investigación base de Emeterio, que consistía más el material que teníamos del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Cultura, en total alrededor de unos 700 folios de material, que tuvimos que trabajarlo. Además, hice una cosa malvada con el equipo, y es que hasta el director de fotografía se tuvo que leer el material, porque quería que todos estuvieran impregnados del asunto. Los entrevistados, como habéis visto, son unos 40. Salieron inicialmente 25 horas de entrevistas. De esas 25 horas de entrevistas quedó un material hábil de unas 5 horas, y con eso se hizo un primer corte de 3 horas. Al final, para pasarlo a 80 minutos, vuelvo a decir, pues no que vayas solo a titulares, pero que tienes que ser muy, muy concreto en ese aspecto. Esta ha sido la forma un poco metodológica. Todo nace siempre desde, digamos, los intereses a cada uno nos vienen antes, después. A mí me vienen de muy temprano. Cuando se estrena la película yo soy muy pequeño y pienso que hay un follón alrededor de esa película. Existía mucho morbo, sí lo percibí alrededor de la película, y la veo ya de adolescente en una sala en la que se ponían películas que habían pasado muchos años. De hecho, habían pasado como 10 años y esta película estuvo en los cines dando vueltas mucho tiempo, El Crimen de Cuenca, y la veo en un programa doble imposible. Siempre digo yo que es imposible porque la vi con Comando, con Arnold Schwarzenegger. Ponían Comando y El Crimen de Cuenca, seguidos. A mí me impresionó mucho, y lo que me impresionó mucho era la degradación personal de 2 seres humanos que son entre sí casi hermanos, y esta degradación personal, por salvar la vida, les llega a esto, ¿no?, a la destrucción. Era lo que más me llamaba la atención, y he descubierto después que era lo que más le llamaba la atención a Pilar Miró. Eso me persiguió. Pasados los años, yo con Guillermo Montesinos he trabajado en teatro, primero haciendo teatro medieval unos cuantos años, y después hicimos una película juntos. Y así es como le pregunté en una ocasión que si él había vuelto a Belmonte, de los pueblos del lugar de rodaje, y si se había, y él me dijo que no. Entonces, lo que surge como esta interrelación que tú citabas entre cine y territorio se convierte en esto, en el documental, que después
con Ángel Mora, con mi socio, planteamos desde Artistic Films y con el resto de las empresas que después entran, y se decide tirar para adelante y plantearlo. Este es el germen, como siempre, pero los germen se quedan siempre, como en toda investigación, la expectativa en este caso se hace enorme, porque si todos sabíamos que había conflicto, incluso habiendo leído toda la documentación, nos encontramos después que la realidad es bastante más compleja. Con lo cual, nuestras hipótesis antes de pasar a la teoría, pues a través de lo que supone el ordenar a través de imágenes y de sonidos todo el material, nos lleva a encontrar que esto realmente, si ya pensábamos que el crimen de Cuenca y la valentía de Pilar Miró fue importante, os aseguro que cuando yo vi el primer corte de la película, con el montador, dije, es que esto sí que es importante. Y me sorprendió, inclusive, que al principio me resultó a mí mismo bastante duro todo, bastante duro, ¿no? Y esto es como surge toda la historia. ¿Tengo un micro? Sí, ¿no? Bueno, para nosotros el reto era intentar explicar el caso Grimaldos, que es los hechos reales que acontecen en 1912, y el caso Miró, o lo que nosotros conocemos como caso Miró, ¿no? Que es todo el proceso contra la película y en especial contra Pilar. Y hacer que ese material resulte lo más didáctico. Incluso intentamos darle un aire de thriller, ¿no? Porque yo creo que a medida que el documental avanza, todas las piezas van encajando y todo se va complicando, ¿no? No sé si vosotros ahora lo podemos comentar, porque nos gustaría que fuera algo interactivo esta charla, y tenéis cualquier duda, pero creo que lo hemos, bueno, modestia aparte, creo que lo hemos conseguido, ¿no? Cuando vimos la película acabada, percibimos que habíamos conseguido, o creemos que habíamos conseguido, relatarlo de una manera amena y de una manera que pareciera un thriller, ¿no? Porque es una historia realmente, como decía Víctor, muy entrevesada, ¿no? Y bueno, y cosas que se tuvieron que quedar en el tintero por lo que decía Víctor, todo el metraje. Había 40 entrevistas con no sé cuántas horas, no recuerdo cuántas horas, y sintetizarlo en 80 minutos fue una labor que, bueno, a mí me gustaría felicitar desde aquí al montador de la película, porque creo que consiguió darle un ritmo suficiente, un ritmo atractivo para el espectador, para que la historia, que está llena de datos y llena de información, no resulte trabada, ¿no? Entonces, bueno, insisto, ha sido la verdad que una labor de investigación, pero a medida que íbamos descubriendo a través de las propias entrevistas con los entrevistados, tanto equipo técnico como personajes como José Bono, como el abogado de Pilar, etcétera, pues se iba enriqueciendo, ¿no? Y la verdad es que el proyecto fue como una especie de bola de nieve, ¿no? Que a medida que avanzamos iba creciendo, y que nosotros mismos pues dijimos, qué bien, ¿no? Tener toda esta información, pero ahora cómo sintetizarla en 80 minutos. Y bueno, ahora si queréis lo comentamos y nos gustaría conocer vuestra opinión al respecto. Vale, muchas gracias. Yo seguro que hay tema para el debate. El crimen de Cuenca habla de un proceso judicial, y después la profesora Agatha Sanz va a reflexionar sobre este asunto, pero yo quisiera volver un poco a la película, al origen, ¿no? Al crimen de Cuenca, porque como historiador, como profesor de historia, es un documento de trabajo que a mí me ha servido durante 10 años. Yo he estado proyectando en parte la película, algunos fragmentos, después de explicar cómo era la España de la Restauración, cómo era la España de principios del siglo XX y qué era el caciquismo. Lo explicaba las tesis, las teorías sobre el origen del caciquismo, de los historiadores, y después le decía, y ahora lo vais a ver. Porque realmente yo creo que la película desbroza muy bien, desde el punto de vista sociológico, es un documento historiográfico, cómo son las relaciones de poder en la España rural de principios del siglo XX, ¿no? Ahí está ese gran cacique diputado que maneja las elecciones, y que, bueno, pues si ganan es porque Dios lo quiere,
Ahí están esos campesinos que hacen lo que pueden en ese contexto y resisten en la medida que pueden resistir. Ahí está ese terrateniente local que controla quién trabaja, quién no trabaja, cuándo, dónde tiene que trabajar. Está, por supuesto, la colaboración necesaria de un juez que se ha convertido en un auténtico profesional del ascenso, ¿no?, que llega después de haber resuelto un caso en Tomelloso, por cierto, que es mi pueblo, y cómo realmente se va amarrando a cualquier cosa para conseguir quedarse ahí o ascender en esa posición. Por supuesto, está la colaboración necesaria de la Guardia Civil, que había sido creada en 1844 para mantener el orden y que sin ella pues no puede, y bueno, luego ese va a ser el origen del conflicto en el contexto extracinematográfico, ¿no? Y por supuesto está la presencia del clero, ¿no?, el papel del sacerdote encubriéndolo todo, influyendo en todo y controlándolo de alguna manera. Además, el crimen de Cuenca tiene la virtud maravillosa de contar con una ambientación magnífica a la que vosotros volvéis en la película, porque volvéis a los escenarios que os sirvieron, para el rodaje. Ese palomar, la escena en la que se produce el registro en el palomar, yo creo que es magnífica porque visualizamos perfectamente cómo eran los pueblos de La Mancha, cómo podían ser los pueblos de La Mancha a principios del siglo XX y que siguen siendo así durante mucho tiempo. Y esa ambientación pasa también por las relaciones de género, por las mujeres vestidas de negro, vestidas de luto, que contrastan con el blanco de la cal que adornan. Entonces, yo creo que es un documento también de carácter antropológico. A mí me va a costar encontrar un reemplazo, digamos, de esta película para mis clases. Yo creo que sigue siendo para mí una herramienta porque es una mirada historiográfica a la España de principios del siglo XX. Y, por supuesto, usaré vuestra película también, en cierta medida, para explicar la transición en algunas asignaturas del grado, porque verdaderamente completan esa visión, lo difícil que fue estrenar la película y todo lo que rodeó. Pero la película al final narra un proceso judicial un poco irregular en buena medida, y yo quisiera que la profesora Agatha Sanz de la Facultad de Ciencias Jurídicas, que nos acoge hoy aquí, nos diera su visión sobre la cuestión. Bueno, muchísimas gracias. Quería comenzar mi intervención con una felicitación a Cibra por organizar estas actividades año tras año, que creo que son necesarias, y por supuesto a Víctor, a Ángel, a Guillermo, a todo el equipo por el magnífico documental que nos han traído aquí. Como el objetivo de esta intervención es suscitar el debate, yo me voy a fijar en dos aspectos, uno que traía preparado y otro que me ha sugerido según he ido viendo este maravilloso documental. Lo que tenía preparado, ¿no? Pilar Miró trata con valentía, con frialdad, con crudeza, con seriedad, un juicio que desde todos los puntos de vista fue brutal y que de alguna manera, aunque parece algo que está muy lejano, hoy en día también en la actualidad en muchos puntos del mundo pues están sucediendo casos similares. Hablar de tortura no es fácil, y que estemos diciendo en el año 2019 que no es fácil es preocupante. Y ver y valorar que una persona en los años 70, justo recién inaugurada la democracia, se pone a hacer una película de este problema me parece muy valiente, y más en la forma en la que lo hizo. El proceso fue de todo irregular. Algo fundamental en toda democracia es que se logre someter al poder del Estado a los debidos controles y que se sujete dentro de los cauces de la Constitución, y que nos creamos el catálogo de derechos. Y para no profundizar, si luego algunos queréis que hablemos un poco del proceso judicial, de los fallos que hubo, evidentemente la confesión extraída por medio de torturas carece de validez, pero justificó una condena. Yo me pongo en la piel de cualquiera de los dos acusados que hubiera confesado eso y más. Pero voy a vincular esto con el documental y con ese momento histórico en el que Pilar Miró hace esta película, ¿no?
porque efectivamente lo que sucedió en cuanto a autorizar o no al secuestro de la película fue una proyección de lo que supone instaurar un nuevo régimen político democrático. No basta una Constitución, no basta un catálogo de derechos si de manera paralela no hay un catálogo de medidas que garanticen la eficacia de esos derechos y si además no se establece las correlativas reformas en todos los ámbitos para darles efectividad. ¿Y por qué digo esto? Porque la Constitución es del 78, pero hasta el año 1985 no se hizo una ley orgánica del Poder Judicial que desarrolló el capítulo séptimo de la Constitución dedicado precisamente al Poder Judicial y a toda esa organización en el cual tenemos unos órganos independientes, imparciales y digamos que se adecúan a los postulados de los países democráticos. Pero no solo el Poder Judicial ordinario, el artículo 117.5 se refiere a la jurisdicción militar como una jurisdicción especial, pero que en tiempos de democracia tiene que tener unas características. Y la reforma de la jurisdicción militar fue todavía mucho más lenta. En el año 87 se aprueba la Ley de Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, en el 89 el Código Procesal Militar y fijaos, el actual Código Penal Militar es del año 2015. Lo importante de todas estas normas es que lo que hacen es limitar al ámbito estrictamente castrense la jurisdicción militar. Hoy en día hubiera sido imposible que la jurisdicción militar hubiera podido llevar a cabo actuaciones como las que tuvieron lugar tras a finales de la década de los 70, esta actividad ¿no? de secuestro de la película. ¿Por qué? Porque carecería de jurisdicción. El ámbito estrictamente castrense se refiere para ámbito disciplinar o penal de militares cometidos en espacios militares y durante el ejercicio de funciones militares. Así que pone de manifiesto, yo creo que también un segundo aspecto importante en la evolución en lo que ha sido el proceso de democratización y fue limitar y llevar a sus más estrictos o a sus justos términos el ejercicio de la jurisdicción militar, que es algo fundamental también para poder estar hablando y para que tengamos el marco actual. Creo que con esto he dado dos pinceladas que pueden servir para el debate. Muchas gracias, Agata. Si os parece, ahora vamos a volver a la mesa. No os quiero privar de la palabra a Guillermo y a Gonzalo, y muchísimo menos, pero por si acaso ya alguno de vosotros queréis hacer alguna pregunta, intervenir y que no estemos aquí nosotros solamente hablando. ¿Sí? ¿No hay? Sí. Espera, que te van a acercar el micrófono. Yo empezaría por distinguir dos aspectos, digamos, del momento histórico, político en el que se desarrolla el acontecimiento, ¿no? Por decirlo así. Uno sería de carácter superestructural, político y demás, y otro la aplicación, digamos, del derecho penal a través de la justicia militar, ¿no? Hay una pregunta que quería hacerte en el sentido de que me parece que la Constitución podría haber sido de aplicación directa en tanto en cuanto hay contenidos como para impedir ese tipo de desmán anticonstitucional que se produce, ¿no? Hay un precepto constitucional, si no recuerdo mal, que establece, salvo los casos, o sea, la intervención de la jurisdicción militar, salvo en caso de guerra, ¿no? Está claro, aquí no hay una guerra ni hay nada, hay una democracia en ciernes cuyo proceso se podría decir que dura bastante, porque desde la ley de reforma política del 77 hasta que se producen los hechos han pasado ya 4 años. Se comprende que sí que hay una dificultad, que hay un conflicto dentro de la cúpula militar o del poder militar en ese caso y que resulta comprensible por más que no se comparta, ¿no? Pero mi pregunta es eso, ¿no hubiera sido posible invocar la aplicación directa de la Constitución? Esa es la cuestión. Desde luego la protección de los derechos fundamentales sí, ahí está establecido en la Constitución en el artículo 53, son directamente invocables, no necesitan desarrollo legal alguno, pero hemos de pensar que la cultura democrática ha sido paulatina, ¿no? Y además, vuelvo a lo mismo, esta película y el documental están hablando de hechos pasados que son desafortunadamente
muy presentes. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se esfuerza en recordar que hay que dar efectividad a los derechos humanos. Una y otra vez recuerda a los Estados que no bastan meros formalismos, sino que hay que adoptar las medidas para que sean efectivamente respetados. Y en distintos ámbitos, en todos los países del mundo, creo que podemos ver esas vulneraciones de derechos humanos. Por lo cual, la pregunta, ¿son directamente invocables? Sí, se podía haber hecho sí, pero no funcionó. En cuanto a la jurisdicción militar es ya más complicado, porque la jurisdicción militar, el artículo 117.5, prevé, compatibiliza su existencia con la jurisdicción ordinaria y, como acabo de decir, todavía no estaba desarrollada toda la estructura de la jurisdicción ordinaria. Estábamos saliendo de la estructura judicial del régimen anterior que teníamos que adecuar a ese marco constitucional del 78, que se aprobó la Constitución al 85, 7 años para adecuar la estructura ordinaria y al 87 para, en función de esa estructura ordinaria, también regular la jurisdicción militar. Así que era algo complejo en ese momento, que era evidente que la jurisdicción militar ya no debería de tener intervenciones en este tipo de actuaciones. Realmente ahí sí que hacía falta leyes de desarrollo para implementar esa estructura judicial que estaba previsto en el título 6 de la Constitución, que antes me he equivocado, perdón, de título. No sé si he contestado a la pregunta, más o menos. No es fácil, no es fácil o sea, la intervención de la jurisdicción militar aquí no había forma de reconducirla en cuanto... Bueno, yo simplemente el comentario es que si mientras la peinaban, si el aparato, la superestructura legislativa actuaba, no hubiera sido factible, por ejemplo, sobreseer el proceso y decir que, en tanto en cuanto no había ningún tipo de, digamos, de gravedad para la situación y demás, se podía siempre haber sobreseído, sin más, ¿no? Sí, desde mi punto de vista sí. Lo que pasa, parte del asunto fue por la vía contenciosa administrativa. De aquellos procesos contenciosos administrativos, como decía un profesor mío, se morían los administrados esperando las sentencias por lo largo que eran. Con lo cual, seguramente estaban actuando, pero los tiempos no iban en paralelo a la rapidez que tuvo la jurisdicción militar en este caso para actuar. De acuerdo, gracias. Víctor, quería intervenir a propósito de esto. Sí, solo un par de detalles. Hay uno de los temas que nosotros hemos ido encontrando y es que cuando ya deciden intervenir los grupos parlamentarios dentro del tema, es porque ya hay una cierta certeza de que de ninguna manera el tribunal militar se iba a mover de su postura. Lo tenían bastante claro, por eso deciden que es más factible intentar con este y con los otros procesos que había abiertos, como es el caso de Miguel Ángel Aguilar del País y otros procesos que estaban abiertos contra la libertad de expresión, que se llamaban contra la libertad de expresión, era mucho más factible intentar mover ese código militar, que ahí sí que entraría la cuestión de que en tiempo de guerra no ser juzgado. Era mucho más fácil que intentar que se sobreseyeran los casos. Parece que hay un momento que tienen certeza absoluta de que le iban a caer 6 años, y como parece que estaba esa certeza, era más fácil plantear esta vía, porque además, hilando con el tema tan interesante del caciquismo, nosotros hemos encontrado, quizá no probado todo y no hemos podido decirlo todo, caciquismo en el caso Grima del 2, por supuesto, y caciquismo en el caso Miró. En el caso Grimaldos hay 2 jueces. En el caso Miró hay 2 jueces militares. El primer juez militar, que le llega de segundas, rebotado por el Ministerio del Interior, por el siguiente informe de la Guardia Civil, una vez que había pasado un primer informe del fiscal general del Reino que decía que no había que actuar, este primero no tenía mucha intención sobre el tema, pero iba movido por todos esos puntos de fuerzas vivas. Nosotros no hemos podido contarlo mucho de aquí, pero había llamadas del obispo de Cuenca y del alcalde, entonces alcalde de Cuenca, que era de UCD, pero que podía haber sido de un partido muchísimo más extremo. Había llamadas directas al Ministerio del Interior, y mucho de lo que ocurre se mueve precisamente por ese sistema de las fuerzas vivas. Entonces, claro, cuando lo que existe es una intencionalidad de dar un escarmiento, como la intencionalidad que nosotros decimos que existe, que ¿en qué momento saben que el CEPA está vivo?
porque hubo un momento que tenían muy claro que el Cepa estaba vivo. No sabemos si inmediatamente cuando se va a juzgar los hechos o después, pero que el Cepa visitaba a Tres Juncos durante el tiempo que ellos estuvieron en la cárcel parece bastante claro, y de ahí la leyenda de que visitaba el fantasma a su hermana, pero no, y todo el mundo sabía que visitaba a su hermana. E incluso uno de los informantes nos llegó a decir que le habían puesto un sueldo para mantenerse, porque mira de la sierra hasta 80 kilómetros, no es tanto, ¿no? No hemos podido en este aspecto profundizar más, como no hemos podido profundizar tampoco más en la cuestión de la operación de Berlín, en el que los informantes, la primera vez sí que escribieron claramente en el año 81 de lo que estaba ocurriendo, pasado un poco este proceso, pero nosotros no lo han dicho tan claro. Pero parece muy, muy claro, y Maurice de Haden no nos lo dejaba claro, pero parece muy, muy claro, que se hizo muchísima presión desde el Estado para que en Berlín no fuese premiada la película. Hay dos detalles que creo que ilustran muy bien lo que está diciendo Víctor y lo que narra la película. Si os habéis fijado, toda la documentación que aparece es documentación real. No sé si os habéis dado cuenta, pero toda la documentación aparece el águila de la etapa franquista. Es documentación de 1979, 1980 y 1981. Si estamos en tiempo de democracia, no debería existir. Deberían haber actualizado como mínimo el símbolo, ¿no? El escudo. Pepe Bono en su intervención dice que hicieron la transición con miedo y que venían de las cloacas del Estado, y realmente la película y sobre todo lo que le ocurrió a Pilar Miró creo que condicionó eso, ¿no? Es decir, de dónde veníamos, en qué situación estábamos, ¿no? Entonces el hecho de que en toda la documentación aparezca el símbolo franquista, pues yo creo que fue determinante para que acontecieran los hechos, ¿no? ¿Alguna intervención vuestra? Sí, por ahí. Es un pequeño comentario. Yo presencié el rodaje con 9 años y recuerdo perfectamente a Guillermo Montesinos en mi pueblo, una escena donde él pasaba por el cuartel de la Guardia Civil y un guardia civil le saludaba, que ese cuartel es la antigua casa de un famoso torero, el torero de mi pueblo, Domingo Ortega. Y recuerdo perfectamente a Pilar Miró. Entonces, es curioso eso, pero sí quería hacer un pequeño reproche. La película empieza en la plaza de mi pueblo, y sin embargo, en los títulos de crédito el nombre de mi pueblo no aparece. Aparece. ¿Te refieres al crimen de Cuenca? Sí, pero bueno, también ocurre que está señalado que no hay ningún plano rodado en Tres Juncos. Y aparece Tres Juncos en títulos de crédito. Entonces, esto es una cosa muy común en las películas. Que sí, que es una cuestión meramente anecdótica, pero siempre me ha sorprendido porque cuando empieza la película con el ciego cantando la historia del crimen de Cuenca es la plaza de mi pueblo, ¿no? Y esa otra escena donde Guillermo Montesinos sale a decir, y sin embargo mi pueblo no se menciona. Pero bueno, y ya por último, quería felicitar a Gonzalo, en nombre de su madre, por la valentía de hacer eso en ese determinado momento y en esas circunstancias. Y ser pionera en esas circunstancias era muy difícil. Hay que ver el contexto histórico donde se produce. Y desde luego la Guardia Civil era un instituto sagrado, digamos, y que también en ese momento estaba siendo muy atacado por el terrorismo etarra, que en aquellos años eran los años de plomo. Y entonces, que saliera en la película la Guardia Civil con esa actuación de torturas y demás, ponía muy en entredicho el instituto como tal, y podía dar argumentos a que el terrorismo etarra tuviera su propia legitimidad en lo que estaba haciendo. Entonces, no es una disculpa para nada. Yo creo que fue Pilar Miró una persona valiente donde las haya, pero hay que ver también el contexto histórico que se producía y lo que eso suponía.
en aquel momento. Sí, yo creo que Guillermo tiene que intervenir, porque además nos tiene que explicar cómo fue lo de regresar a esos escenarios 40 años después, volver a esos lugares. Todo, bueno, pues nada, todo. No, yo en principio quiero, bueno, que me encanta, en el documental hemos rodado también allí. Ah, coño, el documental ha salido, ahí, el puentecito, todo. Vale. Que sepas que en el documental volvemos otra vez a donde estaba el ciego cantando, y volvemos allí y tal. Sí, que lo sepas. Bueno, nada. No, yo primero quiero decir que para mí fue que Pilar Miró me llamase para trabajar en esta película, pues fue algo extraordinario. Y yo quiero volver un poco más atrás a mi infancia y lo que viví socialmente en España, que era terrible. Yo tuve la suerte de viajar bastante, entonces de repente íbamos por ahí y decía los niños, ¿y tú dónde eres? De Barcelona, agarrado, claro. Y tú de Sevilla, ¡ay, qué gracioso! Cuéntanos el gracioso. Y tú eres de Cuenca, de la tierra del crimen. Esto era una cosa que para todos los niños que éramos entonces y tal, era algo que no sabíamos que había, no existía martes y 13, pero no sabíamos qué coño había pasado en Cuenca, y lo mal que lo pasaba la gente que era de Cuenca, que no podían decir, o si decían, he visto a niños llorando, porque asesinos, era algo terrible, pero que a nivel social, que lo sepáis, era en toda España que se hablaba de que los de Cuenca eran la tierra del crimen, y era algo terrible, y vivíamos en la absoluta ignorancia en toda España al respecto de lo que pasó o dejó de pasar. Fue gracias a Pilar Miró, que me llamó para trabajar en la película, para yo personalmente saber, porque me dio toda la documentación de todo lo que había pasado, me leí el libro, bueno, y con respecto a personajes del CEPA, todo ahí me enteré realmente de lo que había pasado, que no había habido algún asesinato, ¿no? Que no había, bueno, que fue una tropelía y una barbaridad cometida por determinadas personas, del cuerpo que sean. Entonces, esto, aparte de la oportunidad de trabajar en una película de este calibre, que para mí era extraordinario, el hecho de reivindicar a los conquenses y a Cuenca que se supiese la verdad, pues a mí ya me parecía extraordinario y me parecía magnífico. Bueno, y volvemos ya, y nos trasladamos al estreno de la película. Que por supuesto, a mí yo fui a Berlín con la película, ¿no? Y allí nos enteramos de eso, de que la habían secuestrado. Bueno, se sabía unos días antes, hay un lío de fechas y tal, pero sí, lo que sí es cierto, de que podían habernos premiado a Pilar como directora, a Cervino, a Dicenta o a mí como actores, pero que hubo ahí pues algo muy negro, porque claro, podía ser terrible que una película recién secuestrada por el cine fuese premiado en un festival de la importancia del Festival de Berlín. Y entonces, cuando Víctor, gracias a Víctor, porque él es el culpable o el hacedor de esto, ¿verdad? El documental existe gracias a él. Me pareció fantástico, porque se cerraba un poco el círculo. Si a principios del siglo ocurrió una barbaridad y una tropelía cometido por unos cuantos señores, resulta que en el 79, cuando vamos a estrenar la película, resulta que se comete otra tropelía y otra barbaridad, ¿no? Y entonces esto yo pienso que es muy importante que pudiésemos contarlo, que la gente se enterase de lo que había pasado en el 79, que no estaba tan lejos, ¿no? Y entonces, bueno, para mí fue un acierto y un honor y una gloria para mí maravillosa, y además en la aceptación que está teniendo el documental por toda España, que claro, quieren verlo no solamente la gente que sabe algo, pero pues está muy bien por la cosa de la memoria, ¿vale? La memoria, si está ahí al lado. Quiero decir que está muy bien el documental en ese sentido, ¿no? Porque refleja muy perfectamente cómo estábamos en aquel momento. Y una cosa que, bueno, una sensación que he tenido, en aquella época me preguntan que si teníamos o algo. No, Vale. Solo, tranquilo. Que si teníamos miedo cuando rodamos y cuando la película fue secuestrada por la Guardia Civil. Pues la verdad es que no teníamos ningún miedo, porque estábamos todo el día disfrutando de la nueva democracia, manifestándonos. Además, teníamos una frustración tremenda porque no se veía el trabajo. Una semana, otra semana, un mes, o sea, casi 2 años, y era una frustración muy grande, pero ningún miedo. Fue al ver el documental
que tuve un miedo como retroactivo o retrospectivo, no sé cómo decirlo, tuve un acojón tremendo, de bueno, vaya lío, ¿en dónde estábamos? Hombre, éramos conscientes, pero realmente viendo el documental te refleja en aquellos momentos con el 23F por el medio. Bueno, que viendo el documental me acojoné, pero ya tarde, claro. Pero bueno, que estamos muy contentos de estar aquí en Toledo, de estar aquí en La Mancha, y que hay que seguir reivindicando esto, ¿no? Fue sensacional, el otro día también estuvimos en Osa de la Vega, el pueblo de Gregorio y de León, y la alcaldesa puso una placa reivindicando a Gregorio y a León, y fueron familiares de los descendientes de Gregorio y León, 100 y pico personas, mayores, pequeños, bueno, aquello fue de llorar, de una emoción tremenda. Y allí se habló de que toda Castilla-La Mancha deberían reivindicar también eso, y que los pueblos reivindicasen eso, y a ver, de una vez por todas, porque ha sido hasta una cuestión genética el odio, porque yo también reivindico la familia de los Grimaldo, pero bueno, pero aún existen ciertos resquemores, es que se hizo muchísimo daño. Muchas gracias, Guillermo. Yo quiero... sí. Bueno, espera, que te pasa José Manuela. Bueno, pues como quieras. Una de las entrevistadas en el documental ha hablado algo así como que, bueno, que Pilar se metió un poco en el guión de la película que hacía y hasta ahí se quedó. Pues, o simplemente se dedicó a hacer la película conforme a ese guión. No estoy nada de acuerdo. Primero, porque yo soy 13 años más pequeña que Pilar. Es decir, cuando yo nazco en el 53, ella nace en el 40, yo tengo otra edad distinta, pequeña todavía, pero digamos que paralelamente vamos viendo lo que está ocurriendo en España, en concreto en Madrid, que es la zona que yo he visto, he vivido. Ella está dando clases también en la Escuela de Cinematografía, ¿no? Tengo entendido, no me sé muy bien todo, pero sí que la recuerdo como una mujer que era un estandarte para las mujeres que intentamos salir del blanco y negro al color. Quiero decir, veníamos de familias humildes, nos metíamos en la universidad, nos cacheaban por las mañanas en la Complutense. Es decir, en donde estaban los conserjes había un cuartelillo de la Guardia Civil, no la Guardia Civil, perdón, de los grises. La Guardia Civil, por supuesto, apoyaba. Detrás de la zona de medicina y de derecho estaban los a caballos, carreras hasta Moncloa. Detrás de los autobuses, gente corriendo y subiéndose como podía. Era un ambiente muy complicado y Pilar eso lo sabía y lo vivió. Entonces, no se puede pensar en que ella está haciendo una película como sin más, un tema difícil, de tortura, claro, como que las estaba viendo perfectamente, en cada rincón. Es más, hoy mismo hay torturadores paseándose por el centro de Madrid, por el barrio de Salamanca, y siguen con medallas y con conmemoraciones. Por lo tanto, creo que habría que hacerle otro amplio panorama de la visión de esta mujer. Vivió un tiempo muy complicado, sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo y estaba completamente perseguida. No me extraña que pues eso, le secuestraran, la presionaran y le dijeran de todo. Demasiado aguantó. Yo no pude... es verdad que en esa época empecé a estudiar en la Complutense, como digo. He presenciado esas carreras. Por suerte te quedabas mirando pasmada el último autobús que venía de la Complutense, que era el F, y veías que el autobús que tus compañeros habían cogido detrás, los paraban, los sacaban por la puerta y a base de porras tenías que salir. Yo creo que hasta se han quedado cortos. Perdonadme los de... No, Eva, gracias. No, va a intervenir Víctor, pero precisamente este acto tiene mucho que ver, tiene una parte fundamental de reivindicación de la labor cinematográfica y del personaje de Pilar Miró, que por cierto, entre paréntesis, fue la mejor directora de televisión española que hemos tenido en este país hasta la fecha. La mejor directora o director, me da igual, quiero decir, la mejor persona que está, la persona más capaz que ha estado al frente de esa entidad. Este es un acto académico, estamos en la universidad, es un acto cinematográfico porque hemos visto
hemos asistido al pase del documental, pero también es un acto de reivindicación de la persona, ¿no? de la directora de cine. Yo creo que no hay en ese sentido, todo lo contrario, hay un subrayado de su labor, de su compromiso cinematográfico, artístico, pero de su compromiso político y social en un momento extraordinariamente complicado. Y ella, bueno, el libro de Demeterio Díaz habla de esa lista que circuló por Madrid, en la que había una serie en el año 81, el 23F, una lista de personas que había que, comillas, eliminar, y en esa lista parece que estaba el nombre de Pilar Miró. Es decir, que su compromiso yo creo que está fuera, pero bueno, no. Sí, quiero hacer un matiz porque yo creo que son dos temas diferentes. Una cosa es la cuestión de Pilar Miró, que yo creo que queda bastante claro, y otro es, supongo que te refieres a cómo lo cuenta Lola Salvador, que es realmente así, como lo cuenta Lola Salvador. Vamos a ver. Por supuesto que Pilar es una mujer ya entonces no solo comprometida, sino implicada en la defensa de las libertades. Ella militaba en ese momento y ya tenía además unas ciertas responsabilidades a partir de la agrupación socialista El Majadahonda, de la cual además salieron otros cineastas que estaban en ese momento ahí, como es el caso de Jaime de Armiñán, y una mujer absolutamente comprometida. Esto no quita lo siguiente, que es que cuando a Pilar se le llama, ya van por la 6ª versión de guión. Y ella solo tocó un poquito el guión al final. Cuando a Pilar se le contrata, ella no entra desde el principio. Esto es una cosa muy de productor, muy de productora americana como era Alfredo Matas. Hasta entonces había sido la decisión de Alfredo Matas y la voluntad de Lola Salvador, de otra mujer, que hasta entonces en Televisión Española había tenido que, fijaros qué tiempos, firmar con sus apellidos como Salvador Maldonado. Y aparecen acreditados en algunos de los sitios como Salvador Maldonado, que es otra persona a reivindicar. Por supuesto que Pilar era implicada, por supuesto que cuando acepta el encargo sabe lo que están contando y lo que quieren contar. Pilar ya se había enfrentado a la censura, con valentía, absoluta valentía, en la petición, en la cual tuvo que echarle muchas narices, porque en su primera película tuvo que echarle ya muchas narices. Y precisamente por eso Matas quiere que sea ella, porque sabe que va a tener la suficiente fuerza para seguir hacia adelante. Pero vuelvo a decir, el dato tal y como está contado ahí es correcto, es así. No es que luego ella fuera escéptica con lo que estaba haciendo, no lo fue, pero que no lo inventó ella. De hecho, no era exactamente lo que quería hacer. Quería ser Gary Cooper, que por cierto es otra de las informaciones que hemos tenido que cortar. En este proceso de esos 2 años hace Gary Cooper, que estás en los cielos, que supone un bálsamo un poco de lo que ella y un auténtico manifiesto de lo que estaba viviendo. Yo no quito ni un ápice de valor y de valentía, porque la gran valentía de Pilar Miró no comienza haciendo la película, pero donde realmente comienza es cuando se echa a los hombros todo este follón. Ahí es donde empieza la valentía de Pilar Miró. Pero antes también hubo la valentía de una guionista, que es Lola Salvador. Estaba Porto primero en su investigación, pero quien determinó toda esta cuestión fue otra mujer, Lola Salvador, y hubo otra mujer más que fue la jefa de producción, Sol Carnicero, porque detrás del crimen de Cuenca hay mujeres, y mujeres con mucha fuerza, con mucha voluntad y mucha valentía. Bueno, necesariamente, Gonzalo, te tenemos que ceder la palabra, pero porque esa intervención en el documental sabe a poco. Explicas lo que seguramente sufrió tu madre por esa película, pero supongo que quieres aportar o que puedes aportar algún detalle más para compartirlo con nosotros. Sí, bueno, habéis hablado ya de tantas cosas que no sé por dónde empezar, pues me han quedado varias en el tintero. Primero decirte que déjate de buscar películas que sustituyan a esta para explicar nada. Esta es perfecta, lo estás haciendo muy bien. No hace falta que te vayas a otro lado. A ver, yo creo que mi madre en ningún momento, por lo que decías tú, me parece antes, yo creo que en ningún momento tuvo
la pretensión de hacer la película con la idea de que las consecuencias fueran las que luego fueron. O sea, me da la sensación que todos los directores que vivieron esa época del franquismo y de falta de libertades vieron en la recién llegada democracia una oportunidad para contar cosas que antes no se podían contar. Y yo creo que esa era la intención que tenía mi madre, ¿no? La historia del caso de estos dos hombres estaba basada en hechos reales, no era ciencia ficción, no se la había inventado a nadie, eran hechos probados, era algo que había ocurrido en este país a principios de siglo y era algo que obviamente durante toda la época del franquismo no se había podido contar porque dejaba muy mal a mucha gente a grandes instancias de la forma de operar judicialmente en este país. Y yo creo que ella pensó que más allá de que obviamente podía tener cierta relevancia, porque no se había contado nunca, que era el momento de hacerlo. Yo creo que la gran frustración y la impotencia de un director viene en el momento en el que te das de golpe con la realidad y no entiendes cómo es posible que en el año 79-80 todavía te pongan la zancadilla para poder contar una historia. Yo creo que iban por ahí los tiros. Es verdad, lo acaba de decir Víctor, que luego toda la repercusión que tiene después sí es algo que tiene que demostrar por la fuerza, la valentía y el carácter que tiene una persona, y probablemente también ayudó a mi madre a crecer y a hacerse más fuerte de lo que ya venía siendo trabajando en televisión en los años 70 en un mundo que también era un mundo de hombres y muy complicado para una mujer. Pero no creo que ella tuviese la sensación de que todo lo que vino después iba a ocurrir. De hecho, probablemente si en su momento pensó que fuera a ser así, igual ni siquiera lo hubiera hecho. Dicho esto, yo creo que lo importante de este documental, en conjunto con la película, es que ayuda a conocer un poquito más la historia de este país, a conocer un momento muy puntual de la historia de este país. Y aunque sea solo una parte, se puede hacer la reflexión de las carencias. A mí no me gusta casi nunca juzgar hechos del pasado con la mirada actual, porque siempre es muy injusto. Yo entiendo que en ese momento no era tan fácil hacer las cosas como ahora uno puede pensar. Pero no nos olvidemos que aquí la dictadura no la mató nadie. Aquí Franco murió en su cama y cuando fallece el dictador, pues hay una serie de estamentos e instancias de poder que siguen siendo las mismas. Nadie las cambia, cuesta mucho cambiarlas, era una forma de operar que se había dado durante muchos años. Y lo que cuenta este documental tiene que ver con todo eso, con las carencias que hubo en la transición. No pretendo señalar a nadie, obviamente, pero las hubo. De hecho, desgraciadamente, da la sensación de que a veces, incluso en la propia actualidad, vemos aún ciertas reticencias a llevarnos al pasado, algo que debería ser bastante más unánime y que debería habernos enseñado bastantes más cosas, resulta que sigue levantando ampollas, precisamente por cómo se pasó aquí de una dictadura a una democracia. Es un poquito a regañadientes, a la fuerza, tapando muchas cosas y metiendo mucha mierda debajo de la alfombra. Bueno, yo creo que el documental es didáctico porque explica todo eso. Me parece de obligado visionado porque realmente ayuda a entender un poquito mejor dónde estamos hoy. Y bueno, más allá de todo esto, obviamente quiero agradecer que 40 años después de hacer una película, mi madre hoy probablemente estaría llena de orgullo porque no todos los directores de cine consiguen, primero, que una película cambie las cosas. Esta película lo hizo. Se cambió una ley y ayudó a avanzar un poquito más, a que el país fuese un poquito más justo, a que hubiese un poquito más de democracia.
y a ello contribuyó una obra, y yo creo que un director siempre se sentiría lleno de orgullo al saber que ha conseguido semejante logro. Y luego que el hecho de que el orgullo ya personal de que como hijo de Pilar Miró, 22 años después de su fallecimiento, pues estemos aquí hoy aún hablando de ella, gracias a la relevancia que tuvo obras precisamente como El crimen de Cuenca. Muchas gracias, Gonzalo. ¿Alguna pregunta? Sí, Enrique. Bueno, a ver, enlazando un poco con la parte final que has dicho de la relevancia que ha tenido y el poder que ha tenido no solo el documental sino también la película, me ha sorprendido porque sabía que había sido muy muy mediático y muy escandaloso, no en el sentido despectivo de la palabra, pero no me imaginaba que hubiese tenido tanta trascendencia y mucho menos en el plano político. De hecho, me quedo con la frase que ha dicho una de las personas que ha intervenido, de la transición influyó sobre el crimen de Cuenca y el crimen de Cuenca sobre la transición, y positivamente además. Y bueno, destacando eso que me ha llamado mucho la atención, quisiera preguntar a Víctor el tiempo, porque veo que detrás de todo el documental hay una gran labor documental muy importante, más allá de la película, el tiempo que habéis tratado en recoger toda esa información, porque claro, aquí entra mucha información del social y político del momento, y lo que habéis tardado en tratarla y procesarla para elaborar todo esto, porque me imagino que no habrá sido ni mucho menos fácil. Había dos claves que nos parecían muy importantes. Por el tipo de materia que había, habíamos hecho otro documental anterior sobre cine español y cine fantástico de terror español, y tenía otro tipo de tratamiento. En este caso, previamente se tenía que haber preparado todas las posibles salidas que iba a encontrarnos la investigación, porque la investigación ya estaba hecha. De alguna manera íbamos a corroborar con cámara y con micrófono. Lo que pasa es que luego siempre hay pequeñas variaciones que te van llevando por otros derroteros, que eso es interesante. Entrando por algo que a ti te ha pasado y que me pasó a mí o nos pasó a nosotros durante el proceso, que es la propia magnitud de la importancia de la posibilidad de cambio de un objeto concreto, artístico, cultural, industrial, como puede ser una película, que es poco según se mire, en algo como puede ser el corpus legislativo y el sentido de opinión de todo un país, porque abrió toda una reflexión muy importante. Eso sí aparece y se incrementa durante la investigación. Pero la parte anterior tuvimos que hacer los deberes al revés, es decir, lo comenté al principio, es decir, toda la documentación tuvo que estar al principio, y esta documentación, vuelvo a reiterar, se basa en una investigación previa de Emeterio Díaz Puertas muy importante. Es verdad que luego hemos vuelto a sacar todos los papeles de los diferentes ministerios, ¿no? Pero si no hubiera existido toda esa información, hubiéramos ido mucho más despacio. Con todo, la previa fue pues como unos 4 meses de trabajo de la documentación. El rodaje se hizo muy rápido, rodamos muy rápido. Lo único que se rodó un poquito aparte después fue a Diego Galán, pues le tuvimos que esperar, que estaba malito, Gonzalo, que fue el último que rodó, pero se concentró todo. Hubo días que hicimos de muchísima intensidad, porque llegamos a hacer hasta 5 entrevistas diarias, y la primera parte que se hace es todo lo de Guillermo, todo lo que rodamos lo de Guillermo. Pero incluso lo de Guillermo tenía una cierta, entre comillas, estábamos abiertos a cierta improvisación, porque no sabíamos cómo iba a salir. Teníamos muy marcado en el guión que queríamos terminar con la especie de recreación a la inversa de la subida del Cepa, en la cual al Cepa no se le increpara, sino que se le aplaudiera, un poco por esa idea de volver a la reconciliación, que es otro de los temas que nos parecía importantes. Cuando vamos a rodar eso, realmente los vecinos de Belmonte están citados para un acto
en el que les íbamos a hablar del crimen de Cuenca. Iban a una conferencia que les íbamos a dar nosotros y estaban preparadas las 2 cámaras allí. Y cuando llegaron a la plaza los sacamos fuera y como en plan campamento, en plan EO, les dijimos, oye chicos, ¿os apetecería hacer esto? Les planteamos en el momento y se rodó exactamente en 13 minutos. Hicieron la subida de un solo tirón y se hizo con 2 cámaras y cortando. De alguna manera, a veces la vivacidad la tienes que, y la viveza la tienes que encontrar así, pero a veces, esa es la otra parte, en cambio toda la parte de documentación tenía que estar muy bien estructurada desde el principio. Aún así, vuelvo a decir que como nos encontramos con sorpresas, eso pues nos condicionó positivamente en la fase de montaje, que ha sido una de las fases de montaje más preciosas que yo haya vivido nunca, preciosa, completamente preciosa, porque el material era maravilloso. Entonces, encontrar y darles a que se contestasen unos a otros, que nos parecía muy importante. Pero de verdad, hay un detalle, con esto termino, que me dijo una vez el ayudante de dirección, que además ha hecho conmigo ya 3 películas, me dijo, Víctor, no te había visto tan concentrado durante las tomas, y fijaros que cuando ruedas ficción hay una tensión tremenda, y sobre todo cuando ruedas con efectos especiales y ruedas con explosivos, yo he rodado con este tipo de cosas, hemos hecho cosas con caballos, y fijaos que eso lleva muchísima tensión. Bueno, pues yo tenía un nivel de concentración mientras que hacíamos las entrevistas, en este caso muy potente, porque desde luego era muchísima información y el tema, además hemos estado, y esto lo puede contar luego Guillermo, sé que me gustaría que lo contara, emocionados todo el tiempo. Y lo sigo estando. Cada vez que vamos a presentar el documental, cada vez sigo estando emocionado. Y eso es un regalazo, que de repente tengas un proyecto que emocione de principio a fin. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna intervención? Sí. Espera, te pasan. Hola, buenas tardes. Para Guillermo, tengo gran curiosidad por saber qué pasó en el interín entre que lo rodasteis y pensaríais que ibais a saltar y que todo iba a ser un éxito, y de pronto se metió en un cajón y empezó a dar vueltas, hasta qué pasó para ti, para el resto de los actores en esos años, hasta que luego sí que tuvo un éxito. ¿Estuvisteis marcados? ¿Os llamaban, no llamaban? ¿Se sabía el resto? Y luego ya la dejo hecha para Víctor, si hoy en día todavía percibes alguna reticencia en la proyección de este documental, si sigue resultando incómoda en festivales, en universidades o donde lo planteéis. Gracias. Bueno, pues las sensaciones que teníamos, ¿no? Te refieres principalmente y tal. Bueno, ya que nos llamasen para trabajar en la película y tal, éramos todos bastante amigos, la mayoría éramos muy amigos, bueno, encantados de trabajar esta película, y también por el hecho que he comentado antes, de que era una reivindicación social y política necesaria para España, no solo para Cuenca. Entonces, como encantados de la vida. El rodaje fue estupendo, y quiero decir, bueno, que la gente, tanto de Belmonte, de Osa de la Vega, Trejucos, y toda la gente que colaboraba fue maravillosa. O sea, solamente tuvimos algún resquemor por alguna autoridad eclesiástica o civil de la capital, pero claro que allí fue realmente fantástico. Y luego cuando pues fuimos a estrenar, por ejemplo, lo de Berlín, que fue un festival de Berlín, pues fuimos con toda la ilusión. Y vamos, y que no pensábamos para nada de que aquí podía pasar lo que había pasado en Chile o lo que había pasado en Argentina. Quiero decir, ya es que se junta con el 23F. En el momento que secuestran la película, estamos súper preocupados por Pilar, porque coño, que te encaucen militarmente, y que nos parecía algo inaudito y demasiado gordo, pero que podía haber si el 23F tira para adelante, vamos todos para adelante. Quiero decir que lo que sentíamos era frustración porque no se estrenaba la película nada más. Luego nos dimos cuenta que, claro, que gracias a la metedura y a la felonía que habían convertido estos señores, resulta que toda España estaban interesadísimos, porque es muy anecdótico que ellos prohibían poner la película. Pero en todas las revistas de España
semanalmente salíamos, y salía que se hablaba de la película, se hablaba de judíos, o sea, ahí no metían el secuestro en una censura, pero bueno, quiero decirte que intuíamos que eso podía ser pues muy potencialmente, pues muy importante para que la gente fuese a ver la película, y luego, claro, es que arrasó y habían colas y colas por ver la película. Lamentábamos que el tema de las torturas fuese lo más capitalizado, digamos, o lo que más, porque realmente ahí se cuentan cosas muy importantes a nivel de ser humano, antes que las torturas, que ya es gordo. Pero bueno, pues sabíamos perfectamente el cabreo de la Guardia Civil, que no podía consentir que era la primera vez que se veían con uniforme de la Guardia Civil torturando, pero bueno, pero sí estaba demostradísimo y estaba contado en un juicio de revisión, y claro, la situación en aquel momento en España pues era un poco, pero bueno, yo personalmente vivía con mucha alegría y mucho optimismo, ¿no? Pero bueno, pues angustiados un poco por Pilar, bueno, bastante, y el proceso que fue tan largo y que no se veía la película, y luego encantados de que se viese tanto, pero bueno, que la película hay que valorar, hablo del crimen de Cuenca, hay que valorarlo en su punto social y cinematográfico, que es fantástico, ¿no? Y luego lo otro, pues nada, y lo del documental es que ahora estamos viviendo un momento con el documental que parece que no puede existir el crimen de Cuenca sin el documental. Quiero decir que el documental cierra un poco el ciclo y explica un poco lo que puede pasar con una película cuando quieres contar lo que quieras contar, ¿no? Entonces estamos encantados con esto del documental. Gracias, Víctor Matellano. Gracias. Y gracias a vosotros. Qué bonito gracias. Te agradezco la pregunta. Es compleja y un poco la clave al final, ¿no?, de toda esta historia, ¿no? Del significado que podría tener hace 40 años, al principio ellos con un poco de inconsciencia en general, porque pensaban que aquello estaba superado, que lo que podían hacer lo podían contar. Unos estaban más implicados del equipo políticamente hablando, otros menos. Había muchísimos de izquierdas y de extrema izquierda dentro del equipo. El propio, por poner un ejemplo, pues el teniente torturador pues es del PC, por ejemplo, y definido. Cuando sí que tomaron una conciencia bastante clara es en el momento del 23F, no solo con Pilar, como se cuenta ahí, ¿no? Porque, bueno, esto que nosotros hemos hecho como un trabajo aparentemente profesional, pues tiene este tipo de connotaciones. La noche que estábamos rodando en Belmonte y Osa de la Vega, recuerdo que hice la primera entrevista por teléfono. Esa misma noche entré en directo en un programa de noche de radio, y en uno de una emisora conservadora, digamos, ¿no? Y lo primero que me preguntó el locutor, con una voz bastante cavernosa, era si yo tenía miedo a que me pudiera pasar algo parecido a lo que le pasó a Pilar hace 40 años. Esto fue lo primero que me preguntaron, antes de, unos días después, cuando la gente no sabía lo que estábamos rodando, en unos círculos de extrema derecha de Cuenca, ponerme a parir y de paso poner a parir a Pilar Miró. Pues 40 años después esto ocurre. De alguna manera los círculos se cierran, porque cuando se estuvo debatiendo el crimen de Cuenca en el Congreso de los Diputados, estaba sentado a Fuerza Nueva, a Blas Piñar, estaba a la extrema derecha. ¿Quién nos iba a decir que 40 años después estaría sentada otra vez la extrema derecha, ¿no? Es decir, que hay temas que están absolutamente vigentes y de hecho algo pasa, porque después del crimen de Cuenca, ni el caso Almería, ni Lasa y Zabala, ninguna de estas películas se ha atrevido jamás a enseñar una tortura como la enseñó Pilar. ¿Eso es por qué? Y si mañana quisiésemos nosotros rodar algo así, no se rodaría. No se rodaría, pero no porque nos la prohibiera un ministerio, simplemente porque quienes mandan ahora detrás de las productoras, que son las televisiones, jamás nos daría a nadie un duro para enseñar un plano de alguien levantándole las uñas. Esto, salvo que lo hiciera Jason o Cara de Cuero, eso es otro rollo, pero si lo hace alguien de verdad, eso no sería factible.
Hubo un debate muy importante hace 40 años con esta película sobre la cuestión, se convierte en un símbolo de la libertad de expresión. Y ahora mismo está habiendo un debate importante sobre la libertad de expresión, ¿no? Y sobre la censura. Esto es lo que hablamos un poco al final. Las cosas han cambiado, quizás se han transformado, ¿no? Hay de hecho una secuencia que no está incluida en el metraje final de la película porque pensaron que no iba a resultar creíble, estando probada. Hasta ese punto llegaban esas torturas, ¿no? Bueno, afortunadamente no hay ahora jurisdicción militar y por lo tanto confiamos en los jueces, en los abogados y en el Estado de Derecho que tenemos, y lo demás pues bueno, serán opiniones, irán, vendrán, y emisoras que tendrán más audiencia, otras que tendrán menos, pero no dejarán de ser opiniones y no hay militares persiguiendo a nadie, afortunadamente. Hay grupos parlamentarios que amenazan con cerrar medios de comunicación. Sí. Cuidado con eso. Y también hay un problema de autocensura que también es importante, y de autocensura por motivos económicos, porque efectivamente si luego una televisión, un gran grupo mediático no te va a subvencionar y no va a emitir esa película, pues nadie la va a hacer. Pero bueno, eso ya sería incluso otro debate más intenso, muy bueno, si lo haces. ¿Alguna cuestión más? O sí, Miguel. Espera, que te pasen el... Venga, como quieras. Hablando de la autocensura, es una pregunta un poco para todos, pero sobre todo para Guillermo, porque él lo vivió más de cerca lo de la censura, porque le tocó al tiro de piedra. Algo, sí. ¿Qué opinión nos merece todo el tema de la autocensura, tal y como está planteado hoy día? A saco. Unos trazos, porque yo creo que es como ha dicho Rafael antes, es un tema bastante complicado como para afrontarlo de una ahora. Pues, a ver, o sea, que ahora haya autocensura, yo creo que es un hecho social y político y global, en el sentido de que bueno, se dicta perfectamente desde las grandes multinacionales y de los grandes poderes mundiales, ¿no? Pues se dicta más o menos lo que está bien y lo que no está bien y tal y tal. Y entonces ahí la gente pues ya pues se autocensura de alguna manera y ya es un hecho social porque... En fin, vas por la calle y haces un comentario y ya te miran de raro o de muy mal. Entonces eso, a nivel de la creación, pues me imagino que también influye. Y si no te lo autocensuran de alguna manera así directa, desde luego a lo mejor tu corto o tu película no se va a ver, o se va a ver muy mal o se va a ver muy poco. Y entonces, de alguna manera te la eliminan, te la quitan y sufrimos una no autocensura de uno, sino una censura, digamos, pero que la ejercen los poderes fácticos que hay ahora, que son los que mandan, ¿no? De alguna manera, y que son las multinacionales, y eso se deriva en la universidad, se deriva en todos los sitios y en todas las profesiones y en lo nuestro, ¿no? Por ejemplo, la autocensura y tal, una película que tienes que fumar y dices, no se puede. Coño, pero si estamos haciendo una película de los años 70, entonces se fumaba, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Tonto, ¿no? Pero vamos, pero que hay muchas cosas que sí que te lo piensas, ¿no? De alguna manera te lo piensas como autor, pero yo creo que lo que falta a lo mejor es talento, ¿no? Para superar eso. en la creatividad me refiero, ¿no? Y en la creatividad también me repongo también a la producción, a los que ejercen, a los que tienen dinero, tener ahí el suficiente talento como para contar lo que quieras de la manera que quieras y luego venderlo, porque el tema es ese, que luego es que igual no te dejan venderlo, ni te dejan proyectarlo en el cine, ni vas a unos premios y no, eso no, que va. Entonces hay como cierto pauatismo, ¿no? Yo creo que hemos vuelto... a unas cosas de verdad que para mí es un poco lamentable lo que pudimos avanzar en los 70, en los 80, de alguna manera, ¿no? Intelectualmente hablando, la gente y tal, que ahora de repente, pues la verdad, lo veo escaso, no sé. ¿Alguna cosa? Ángel, ¿quieres opinar como productor? Bueno, sí, básicamente lo ha explicado muy bien Guillermo. Es decir, poco tengo que añadir, pero realmente sí que es cierto que hay que tener un poco de valentía, sobre todo las nuevas generaciones, la gente joven, ¿no? Tiene que
tirar de valentía, porque no puede ser tan timorato y autocensurarse, porque si no finalmente la libertad de expresión va a quedar muy mermada. Creo que hay que ser valiente. Nosotros creemos que hemos sido valientes. No sabemos hasta dónde va a llegar la película a nivel comercial. Estamos ahora en una tesitura de intentar vender la televisión, etcétera. No es una tarea fácil porque es una película complicada de vender, complicada de exhibir incluso. Pero bueno, a nosotros la hemos rodado con total libertad y estamos muy orgullosos de haberlo hecho. Entonces yo, si hay aquí algún estudiante de cine o tal, pues yo os animo a ser muy creativos y muy libres a la hora de explicar historias. Muchas gracias. Bueno, antes de pasar a la parte final con la entrega del premio Alice Guy, ¿querías decir algo, Víctor? Bueno, daros las gracias y sí que, bueno, nosotros nos gusta también pues eso, suscitar debate, opiniones y pediros que, bueno, pues la película Regresa al CEPA tiene sus redes, estamos en Twitter, en Instagram, estamos en Facebook y, bueno, pues eso, que además estamos, bueno, de alguna manera a mí me gusta que este tipo de películas tengan su utilidad y su utilidad la tiene si además, bueno, pues se cuenta. Entonces, si lo queréis contar, que lo habéis visto, que os ha gustado, que nos ha gustado, que lo que queráis, pues nos parecerá y nos vendrá estupendamente. Y vuelvo a animaros, que esto es bastante importante, si no habéis visto todavía, porque afortunadamente creo que se puede ver este documental sin haber visto la película de Pilar, pero si no la habéis visto, es dura. Pero os animo muchísimo a que la veáis, porque además la vais a ver con otros ojos. Muchas gracias. Seguro que pasamos por esas redes y seguro que sí que el documental, vuestro documental, ayuda a revisitar la película de Pilar Miró. Bueno, a continuación vamos a hacer entrega del premio honorífico Alice Guy a título póstumo a Pilar Miró por toda una carrera de éxitos, de lucha y de valentía. Es una iniciativa del Festival de Cibra y van a hacer entrega del premio Rebeca Rubio, decana de la Facultad de Humanidades, y Rocío Herrero, miembro de la organización de Cibra, y recoge el premio Gonzalo Miró. Vamos a bajar, chicos. Si están nosotros Después de lo que se ha dicho sobre Pilar Miró, bueno, en primer lugar creo que es por supuesto un honor acceder a este premio, pero que realmente creo que es una confluencia muy especial dar un premio de Alice Guy con este nombre que rememora a esta cineasta pionera, a Pilar Miró a título póstumo, una mujer que, como hemos visto, fue tan pionera, valiente, precursora y un ejemplo, porque moverse como se movió en un mundo de hombres en esa época es increíble. De manera que es dando el premio a una mujer excepcional, así que gozar. Dejadme decir, lo he mencionado medianamente antes, pero pues, de verdad es muy importante para mí, ya perdí a mi madre hace mucho, darme cuenta del vacío también que produjo su marcha en el cine español y en una época muy importante en este país. Y dejadme también darle las gracias a Víctor, porque este hombre aquí presente ha conseguido que gracias al documental y gracias a rememorar el crimen de Cuenca de nuevo, yo pueda ir en nombre de mi madre, obviamente, por los festivales, recibiendo el cariño caluroso de la gente que admira sus obras, muchos de ellos no la conocían, no la han conocido, obviamente, por popularidad, y tienen la posibilidad de conocerla un poquito más, y luego la gente que ha compartido generación con ella, pues también me ha transmitido mucho ese cariño.
también hoy en forma de premio, pero hay muchas veces que lo hacen a título personal y desde aquí os doy las gracias. Muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a Fibra por haber colaborado con nosotros, con la Facultad de Humanidades, a la Facultad de Ciencias Jurídicas para acogernos en su sede y a los protagonistas directos e indirectos del documental y de la película. Muchas gracias a todos. Tenemos un vídeo preparado que recuerda